posible producir energía eléctrica a partir de reacciones de óxido-reducción. Ya vimos que las reacciones de oxidación-reducción implican una transferencia de electrones. Si físicamente separamos una semireacción de la otra en un aparato llamado celda electroquímica, las dos semireacciones todavía pueden ocurrir, pero ahora los electrones deben de fluir a través de un circuito externo. Cuando la reacción de oxidación-reducción genera energía eléctrica, la celda se llama celda voltaica, como la que vemos en la imagen. En esta imagen vemos que está ocurriendo dos semireacciones en diferentes recipientes. Del lado derecho podemos ver que hay un electrodo de zinc, que es el ánodo, corresponde al ánodo, donde hay ausencia de electrones. Y del lado izquierdo vemos el electrodo de cobre, que es el cátodo, donde hay ganancia de electrones o hay bastantes electrones. Cuando suceden las reacciones de forma separada en semiceldas, entonces la reacción inicia en el ánodo, en el electrodo de zinc. El zinc se va a oxidar, va a perder electrones y se va a ir a la solución donde se encuentra. Los electrones perdidos van a viajar en el circuito que está acá, estamos viendo, y esto genera electricidad. Recordemos que la electricidad no es más que el movimiento de electrones. Y esta electricidad puede ser utilizada para encender objetos u otros dispositivos que necesitemos. Los electrones que van viajando en el circuito llegan al cátodo, que es el electrodo de cobre, y ahí, al haber exceso de electrones que vienen de la oxidación del zinc, son tomados por el cobre. Hay una solución de sulfato de cobre diluida y estos cationes toman los electrones, se unen al electrodo de cobre, toman los electrones y se reducen. Retomando entonces, cuando los electrones fluyen de una semicelda a otra, se produce una corriente eléctrica por el movimiento de electrones. En cada celda hay una tira de metal que le llamamos electrodo, en contacto con la solución iónica. El electrodo donde la oxidación tiene lugar se llama ánodo, que en este caso es el de zinc. En el ánodo sucede la oxidación, la pérdida de electrones. El cátodo, que está representado en este momento por el electrodo de cobre, es donde tiene lugar la reducción, es decir, la ganancia de electrones. Este es un ejemplo de una celda voltaica, donde se produce energía eléctrica a partir de una reacción de óxido-reducción. Otro ejemplo de producción de energía eléctrica a partir de reacciones de óxido-reducción son las baterías y pilas secas. Acá del lado izquierdo tenemos el ejemplo de una batería y del otro lado derecho tenemos un ejemplo de una pila seca. Refiriéndonos a las baterías, estas son baterías de almacenamiento de plomo. Estas son las que se usan para operar el sistema eléctrico de un automóvil. Cuando necesitamos una batería, por ejemplo, necesitamos una batería de automóvil para arrancar el motor, para encender las luces y operar la radio. Si la batería se agota, el automóvil no arrancará y las luces no encenderán. Una batería de auto o una batería de almacenamiento de plomo es un tipo de celda voltaica como esta. En una batería común de 12 voltios hay 6 celdas voltaicas unidas. Cada una consiste de una placa de plomo que actúa como el ánodo y una placa de óxido de plomo 4 que actúa como cátodo. Ambas semiceldas contienen una solución de ácido sulfúrico y es así como estas baterías de los automóviles producen energía, que sería la descarga, para poderla utilizar en los diferentes elementos del automóvil. Recuerden que estas baterías, por el metal plomo, que es un metal pesado,
son bastante peligrosas, ya que este metal se acumula en los organismos y es muy difícil de eliminarlo. Es un metal pesado. Vamos a hablar ahora de las pilas secas, como esta de la imagen de la derecha. Las pilas secas se usan en calculadoras, en relojes, linternas y juguetes operados con baterías. El término seca describe una batería que usa una pasta en lugar de una solución acuosa. Las pilas secas pueden ser ácidas o alcalinas. En una pila seca ácida, el ánodo es una envoltura de metal de zinc que contiene una pasta de dióxido de manganeso, de cloruro de amonio, cloruro de zinc, agua y almidón. Dentro de esta mezcla de electrolito de dióxido de manganeso hay un cátodo de grafito. Una batería alcalina tiene componentes similares, excepto que hidróxido de sodio o hidróxido de potasio sustituyen el electrolito de cloruro de amonio. Bajo condiciones básicas o alcalinas, el producto de oxidación es óxido de zinc. Las baterías alcalinas tienden a ser más costosas, pero duran más tiempo y producen más potencia que las baterías secas ácidas. Ahora vamos a pasar a ver reacciones de oxidación-reducción que requieren de energía eléctrica. Antes vamos a recordar la reacción que vimos que sucedía en las celdas voltaicas, que era la reacción del zinc, que era el que se oxidaba, y el cobre, la solución de cobre, que era el que se reducía. Acá vemos ya el zinc oxidado y el cobre reducido. Esta reacción sucede de forma espontánea, ya que el zinc fácilmente pierde electrones, mientras que el cobre es más difícil que pierda los electrones. Entonces, cuando dos metales reaccionan en una reacción de oxidación-reducción, va a perder los electrones o se va a oxidar el elemento que sea más activo, es decir, el elemento que más fácilmente pierde electrones. Para esto existe una serie de actividad para algunos metales acá, o para todos los metales, solo que acá tenemos un listado de algunos metales y acá podemos nosotros observar que entre más alto se encuentre el metal, más activo es decir, más fácilmente pierde electrones. Y mientras más bajo se encuentra el metal, menos activo es decir, pierden difícilmente sus electrones. Vean que el oro, la plata, el cobre, el mercurio son de los menos activos y que con dificultad pierden sus electrones. Pero si observamos, el zinc es mucho más activo que el cobre en este caso que estábamos viendo, y es por ello que el zinc se oxidó de forma espontánea respecto al cobre en la reacción que vimos donde se producía energía en las celdas voltaicas. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros queremos hacer la reacción contraria? Cuando queremos que el que se oxide sea el cobre y no el zinc. Para hacer que tenga lugar una reacción no espontánea, necesitamos utilizar una corriente eléctrica que puede venir de una batería, por ejemplo. Este proceso es conocido como electrólisis. Una celda electrolítica, como la que vemos acá en la imagen, es una celda electroquímica en la que la energía eléctrica se usa para impulsar una reacción de oxidación-reducción no espontánea. Vean acá, tenemos la presencia de una batería que es la que va a proporcionar la energía para que la reacción de óxido-reducción se lleve a cabo. Solamente recordemos que la reacción que se está llevando a cabo es una reacción no espontánea, es la reacción contraria a la que vimos en las celdas voltaicas. Podemos pensar en los reactivos en las reacciones de oxidación-reducción espontáneas, o sea, en las celdas voltaicas, como elementos rodando por una colina desde la energía más alta a la más baja, lo que produce energía eléctrica al liberar la energía que tiene desde lo alto hasta lo más bajo de la colina.
mientras que en las celdas electrolíticas la energía se debe proporcionar por una fuente de energía externa para empujar los reactivos hacia arriba de la colina, de menor a mayor energía. Tenemos que aplicar una energía extra o externa para que podamos lograr llevar a cabo este tipo de reacciones redox. Aquí ya no es, en las celdas electrolíticas no producen energía, sino que necesitan energía eléctrica para poderse llevar a cabo porque son reacciones no espontáneas. Vean acá, aquí está sucediendo la reacción contraria que vimos. El cobre acá es el que se está oxidando y el zinc es el que se está reduciendo. Pero para que esto suceda necesitamos de una fuente externa de potencia eléctrica, como es este el caso. La galvanoplastía corresponde también a los procesos que necesitan energía eléctrica para poder llevarse a cabo. En la industria, el proceso de galvanoplastía usa celdas electrolíticas para recubrir un metal con una delgada capa de plata, platino u oro. El objetivo es evitar la oxidación, el desgaste, la abrasión, etc. Por ejemplo, las defensas de los carros están galvanizadas con cromo para evitar su oxidación. Se utiliza mucho en joyería para chapar objetos de acero inoxidable con oro o con plata. Los utensilios como bandejas de plata se elaboran al galvanizar los objetos con una capa de plata. Este tipo de proceso se utiliza mucho en diferentes objetos para poder garantizar la duración de los objetos y no es más que cubrir un metal con otro para protegerlo y utiliza energía ya que son reacciones de oxidorreducción no espontánea. En la práctica del día de hoy vamos a observar cómo hacer una galvanoplastía con estaño a una moneda y corresponde entonces a una reacción no espontánea, por lo cual vamos a necesitar energía eléctrica de una batería. Para concluir, también es importante mencionar que también se le conoce como electrodeposición a los procesos de depositar un metal sobre otro utilizando energía eléctrica, por lo cual galvanoplastía o electrodeposición significan o se refieren al mismo proceso.